su cuarta petición de suspensión del poder dispositivo, por favor. Gracias, señoría. Bueno, con fundamento en el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, capítulo 2, que habla del comiso. Dice, comiso procederá sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provenga o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos. O sea, aquí no estamos sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe, sin perjuicio de ellos. Y nos vamos a este artículo 85. Suspensión del poder dispositivo. En la formulación de imputación o en audiencia preliminar, el fiscal podrá solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso que se mantendrán hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución. Aquí no necesariamente este bien tiene que estar a nombre del señor imputado. Y nos vamos entonces con ese estudio de ese vehículo. El vehículo que solicita la Fiscalía la suspensión, dice, es, según el estudio técnico, identificación técnica de un automóvil a través de su subsistema motor y chasis. Dice, clase de vehículo, automóvil, motor número E5737686 original, marca Mazda, carrocería y o chasis 323N B larga 26110. Original. Tipo sedán. Placas C, A, Y, 691. Seguridad, dice modelo 1993. Color verde, dice verde secto. Serie 323NP 26110. Grabada, autorizada. Descripción. Aceptación. Y me voy al estudio. Al resultado. Interpretación de resultados. Dice, analizada. La plaqueta serie ubicada sobre el torpedo lado derecho se halló grabada, autorizada por tránsito. Número de chasis estampado sobre el torpedo lado derecho se halló original, analizado. Número de motor ubicado en el saliente del lado izquierdo. Parte trasera se halló original. Placa de identificación externa CAY 691. Vistos los puntos anteriores de los sistemas de identificación que porta el automóvil, motivo de estudio técnico sí queda identificado técnicamente con su número de motor, chasis a la fecha de la revisión. Consultado en el sistema de información integrada de automotores de la Policía Nacional, dice, no existen antecedentes a la fecha de consulta. Es de anotar que el vehículo en mención porta alteraciones en la placa de identificación externa con alfanuméricos o A691 en la parte delantera y trasera, pero al observar físicamente se logra evidenciar que el primer alfanumérico es la letra C. O sea, es la letra C, no la A. Quedando identificado el vehículo con las placas C, A, Y, 691, sin antecedentes. Patrullero Flor, ante Juan Pablo, administrador de sistemas de información. Suscribe el informe técnico de este vehículo, subteniente Agustín Dorado Wilmer Eduardo, adscrito a la CIG. Esas son las características, señorías, del vehículo que solicita la Fiscalía, sea la suspensión del poder dispositivo.
atendiendo igualmente que vemos que hay víctimas en cada uno de estos delitos, entonces pues para salvaguardar igualmente y como garantía se solicita ese vehículo. No se sabe, aquí no figura nombres ni en el estudio. En el estudio no figuran nombres de quién es el vehículo, pero igual la ley no exige, el artículo no exige que este vehículo esté a nombre de una persona determinada para entonces solicitar la imposición, perdón, el poder dispositivo del mismo. Y aquí dice ese artículo 82, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe. Esto hasta cuando ya la fiscalía decida, el fiscal que le corresponda la investigación a futuro, pues ya decidirá sobre el mismo. Esto, señoría, yo le envié, señoría, a su correo, no sé si ya le llegó el estudio técnico de ese vehículo. ¿Eso mismo hizo para la defensa y para el delegado del Ministerio Público? No tengo el Ministerio Público, no tengo Señor delegado del Ministerio Público, ¿usted cuenta con ese informe? ni tampoco. Sí, Gracias. Señor defensor, ¿usted cuenta con ese informe? no, señora juez. Señora fiscal, ¿no le da correo traslado de ese informe a la defensa? Entonces, señor defensor, me regala su número de correo porque es que no tengo datos suyos, por favor. Le agradezco que me regale el correo. Con mucho gusto. El correo es Juan David C92, Juan David C de Castillo 92 @gmail.com. Juan David C92 @gmail.com. Doctor, disculpe, Juan David Sí, es correcto. C92 @gmail.com. Entonces, ya se lo envío, doctor. Disculpe. Un momentico, doctor, y cierro aquí. Doctor, ya se lo envié, verifique porfa si ya le llegó al correo. Listo, ya estoy actualizando el correo para verificar.
No, todavía no me ha llegado nada. Permítame, yo miro a ver si a través del oficial mayor para que no dilatemos más esto, aunque la señora fiscal debió haber hecho eso en su oportunidad. Señor defensor, dice el oficial mayor que se lo envió ya por WhatsApp, que revise por favor. Bueno, yo también reviso. Revise, doctor, porque a mí me parece que usted lo recibió. Listo, ya me llegó, ya lo descargué. Ya lo estoy descargando. Señor procurador, le otorgo a usted, en calidad en su rol de garante del orden jurídico y demás, derechos fundamentales y demás, para que usted, señor delegado del Ministerio Público, se refiera a esa pretensión que de suspensión del poder dispositivo ha elevado la señora fiscal. Tiene el uso de la palabra, señor delegado del Ministerio Público. Gracias, su señoría. El concepto que emite el Ministerio Público es que se abstenga de resolver la solicitud porque de hacerlo podría atentar contra el debido proceso en lo que tiene que ver con el derecho de contradicción por afectar intereses de tercero. En primer lugar, no hay ningún reparo de que, de acuerdo al 250 constitucional, la Fiscalía, en el ejercicio de la acción penal, puede aperturar este tipo de incidentes y promover medidas cautelares, material y jurídica con fines de comiso. Ya nos dimos cuenta que en la tarde de ayer la Fiscalía inició el ejercicio en relación con la material, porque en ese estándar el bien está incautado y se activa el derecho de terceros para asistir a que se le reconozcan sus derechos. Y esto lo digo porque hay una premura, porque la misma ley le da un término perentorio al fiscal para acudir a esta medida material, mas no ese término aplica en lo que tiene que ver con la medida jurídica de la suspensión del poder dispositivo. Y esto es entendible si miramos el alcance del artículo 85, cuando señala que es a partir del momento de que se genera la apertura formal de la investigación, porque se entiende que ahí hay un insumo de la relevancia penal, el compromiso de la persona con el hecho. Y ese compromiso de la persona con el hecho es fundamental para este tipo de solicitudes. Pues bien, en ese orden de ideas, la Fiscalía está habilitada a partir de la formulación de imputación a hacer este tipo de solicitudes, esta medida jurídica, pero es reglada. Tiene un interés jurídico formal y el material. ¿Cuál es el interés jurídico material? Pues ya lo escuchamos a la señora fiscal con el fin de que se sancione al titular de un bien porque le está dando un uso indebido y amén de ello pueda servir para eventual pago de perjuicios, y que ese bien, según el inciso final del artículo 85, que no lo escuchamos, pero tratemos de entenderlo, ha consultado el interés de la justicia, el valor del bien y la viabilidad económica de su administración atada al artículo 86 de aquella codificación. Pero el punto central, señora juez, tiene que ver con el alcance que se le da al artículo 83 en su parte final, de que las medidas cautelares proceden, salvo entre otras, que no se afecte derechos de terceros. En este orden de ideas, cuando hablamos de vehículos, tienen un requisito y es el tratamiento que se le da de inmuebles y la titularidad se acredita a través de un certificado de tradición o en libertad probatoria con los elementos que en un momento dado porta el vehículo, como le conocemos como la licencia de tránsito, comúnmente conocida como tarjeta de propiedad,
también nos podría servir el seguro contra terceros, pero vemos de que esa información aquí brilla por su ausencia. No sabemos si el vehículo cuando se incautó contaba o no con estos insumos que se desconocen hasta ahora. Desde el momento en que se incautó hasta que se realiza la audiencia, no hay ningún diligenciamiento por parte de la Fiscalía y tiene la carga de incorporar la información para garantizar el debido proceso. El tiempo ha pasado y no vemos ningún diligenciamiento para obtener. Escasamente sabemos de que parece ser de que se desentraña la primera letra de la placa del vehículo y que los guarismos de identificación son originales, tal como nos lo acaba de enseñar en el medio de conocimiento que se ha dado traslado. Es decir, parece ser que el vehículo está identificado, parece ser que el vehículo tiene una placa, pero no hay ninguna información en libertad probatoria que nos permita señalar de que no se puede afectar a terceros con la decisión a adoptar, porque no hay ningún medio de conocimiento que nos diga que el que está en la sala de audiencias es el titular, es decir, el que figura en el certificado de tradición del vehículo o que existe algún documento privado, llámese compraventa, de que él está adquiriendo el dominio para ir más allá de la posesión y para ir más allá de la tenencia. A título de ejemplo, imaginémonos un vehículo que puede ser utilizado para trabajo informal o puede haber sido prestado y el titular no tenga conocimiento de que la persona le está dando una destinación distinta. ¿Cómo podemos afectarla con este tipo de medidas? Que obviamente va a influir en el folio de matrícula porque allá se iría a escribir la suspensión del poder dispositivo. Estas breves razones, señora, le considero que usted como garante del derecho fundamental de la libertad en relación con este incidente que aperturó con la medida material, no están dadas las condiciones para que usted aborde esa suspensión del poder dispositivo porque no tenemos consideración para saber si el que está en la sala de audiencias es el que ejerce el dominio. Escasamente sabemos de que estaba al mando del vehículo, pero en libertad probatoria quedaría en el tintero si es tenedor, si es poseedor o si es propietario y las dudas deben resolverse en un momento dado a favor de los intereses de las personas que pueden ser afectadas. Y repito, no se conoce documento alguno que nos diga quién es el propietario para que lo convoquemos a esta audiencia y pueda ejercer el derecho del contradictorio. Si no es el que está en la sala de audiencias, pues que acredite que no tiene vinculación o nexo con la conducta punible en el escenario de una autoría o participación. Entonces, para que no se corra el riesgo de afectar derechos de terceros de buena fe, es que le solicito a su señoría que por el momento se abstenga, y eso no quiere decir de que la Fiscalía mañana, pasado mañana no lo puede hacer, porque frente a esto no hay ningún término perentorio para llevar a cabo la medida jurídica. La material por fortuna ya está dada y ha adquirido una ejecutoria formal. Muchas gracias, señora jueza. Gracias, señor procurador. Señor defensor, le otorgo a usted el uso de la palabra para que pueda ejercer su derecho de controversia o contradicción pertinente frente a esa solicitud que de suspensión del poder dispositivo de ese rodante pluricitado ha demandado la señora fiscal. Tiene usted el uso de la palabra, señor defensor. Sí, claro, señora juez, efectivamente, como pues lo manifestó, o para no volver a repetir las consideraciones del representante del Ministerio Público, mi solicitud sería en el mismo sentido de que se abstenga de suspender el poder dispositivo, puesto que se pueden vulnerar derechos fundamentales de terceras personas y más aún, señora juez, en entrevista interna, pues para dar más claridad que se hace antes de ingresar a estas diligencias, el señor la persona que represento aquí, que es el señor Wilmer Ospina Lucumí, manifiesta que ese vehículo no es de propiedad de él, no pertenece a él, sino que él pues trabaja en ese vehículo, o sea que es otra, efectivamente, el propietario de este vehículo. Adicionalmente, pues bien como lo ha manifestado la Fiscalía, el delegado del Ministerio Público, la carga de la prueba en este sentido, pues corre por parte de la Fiscalía. Y en el elemento material probatorio, pues que se pretende sustentar suspensión del poder dispositivo, señora juez, pues observamos que prácticamente no dice mayor cosa en esta situación, solamente pues se manifiesta el color, una serie, las placas, el modelo,
pero no se manifiesta nada acerca de quién podría ser el presunto propietario, en este caso de este vehículo. Dice que se debe confirmar la documentación con la Secretaría de Tránsito y no pues nos permite divisar nada más. Señora juez, por eso pues en el mismo sentido que manifestó el representante del Ministerio Público, al menos con esta información tan vaga que se tiene en esta etapa de conocimiento o para el día de hoy que se realiza esta audiencia o esta diligencia, creería que se corre más el riesgo de vulnerar derechos fundamentales y que la Fiscalía pues no cumple con esta mínima carga probatoria para suspender el poder dispositivo del vehículo. Eso sería todo para manifestar, señora juez, muchas gracias. Gracias, señor defensor. Bien, mediante auto del día de hoy, 8 de mayo de 2021, esta jueza 26 penal municipal con funciones de control de garantías de Cali se pronuncia respecto de esa solicitud puntual que elevó la señora fiscal y que se tradujo en demandar de esta jueza de garantías, yo disponga la suspensión del poder dispositivo de un vehículo clase automóvil marca Mazda tipo sedán, color verde, motor número E5737686, carrocería chasis 323NB26110 de placas CAY 691, modelo 1993, serie 323NB26110, original y grabada autorizada. La señora fiscal, apoyada en la regla del artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, ese fue el único invocado, ha demandado, reitero, la suspensión del poder dispositivo de ese vehículo, porque a juicio de ella es suficiente que el mismo haya sido utilizado como medio o instrumento para la ejecución de los delitos que aquí se le han imputado al ciudadano Wilmer Ospina Lucumí. Por su parte, el delegado del Ministerio Público solicitó de esta jueza me abstuviera de suspender el poder dispositivo de ese rodante, porque de hacerlo yo vulneraría el debido proceso y ese derecho de contradicción que le asisten a los terceros de buena fe que puedan acreditar la tenencia, posesión o dominio o propiedad de ese rodante. Habida consideración que esa figura jurídica se establece para sancionar a aquella persona que le hace un uso indebido a ese bien. Que al no estar acreditada esa circunstancia de quién es el tenedor, poseedor o propietario, mal haría esta jueza de garantías afectarle esos derechos conforme la normatividad que él citó y que han quedado condensados en el audio y que por economía procesal no repetiré. A su juicio, el defensor avala la argumentación y pedimento que en ese sentido hizo el delegado del Ministerio Público y pidiendo, en conclusión, también me abstenga de decretar la suspensión del poder dispositivo. Que en entrevista previa a su representado, le indicó que en efecto ese vehículo no es de su propiedad, no le pertenece, que simplemente estaba trabajando en él. Y que además de ello, la carga de la prueba respecto a esa pretensión es exclusiva de la Fiscalía y que no cumplió con ello, habida consideración que, en síntesis, el informe que reveló no solamente demuestra las características del rodante y no lo indicado por el Ministerio Público para afectar con esa medida cautelar. Escuchadas las argumentaciones presentadas por las partes, Fiscalía y Defensa, y por el interviniente sui generis o especial delegado del Ministerio Público, el problema jurídico a resolver es si yo debo disponer esa medida jurídica de suspensión del poder dispositivo frente al rodante citado en precedencia. La tesis es que esta jueza de garantías, en efecto, tal y como lo advirtió el delegado del Ministerio Público y el defensor, no va a disponer la suspensión del poder dispositivo de ese rodante en mención, porque la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada,
ha incumplido su carga demostrativa y argumentativa para esa pretensión. No basta, señora fiscal, que usted para esa solicitud haya presentado como elemento demostrativo, atendiendo ese principio de libertad probatoria, artículo 373 del Código de Procedimiento Penal y 272 y viden, que usted simplemente se limite a presentar un informe investigador del laboratorio FPJ 13 de el 7 de mayo de 2021, donde se estableció única y exclusivamente, abro comillas, identificación técnica de un automóvil a través de sus sistemas motor y chasis, cierro comillas. Eso simplemente por principio de conducencia y pertinencia, señora fiscal, sobre todo de conducencia, va a demostrar cuáles son las características del vehículo sobre el cual recayó esa legalidad de ese procedimiento de incautación. Nada más. Usted no observó las exigencias del artículo 82 y 83 del Código de Procedimiento Penal y en suma lo que recoge el artículo 85 y viden. ¿Qué no observó usted? Y hago un paréntesis, señora fiscal. Observo con preocupación dos cosas. Primero, que usted no tiene claro qué es susceptible de legalizar a través del procedimiento de incautación y qué no. Y en primera medida, entonces, le voy a aclarar que de conformidad con lo previsto y que ya lo ha descartado la jurisprudencia atendiendo la interpretación de autoridad, el auto AP 682 de 2019, del 27 de febrero de 2019, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya, allí se puntualizó, señora fiscal, qué es lo que es susceptible de legalizar el procedimiento de incautación. Por eso le indiqué yo insistentemente, al elevar esa pretensión, que eso ya había quedado decantado en el día de ayer y quedó ejecutoriado. Solamente se legalizó el procedimiento de incautación del rodante, que finalmente usted pidió la suspensión del poder dispositivo, nada más. ¿Sabe por qué? Porque para que ello suceda, es aquellos bienes que son única y exclusivamente con fines de comiso. Nada más, nada de celulares, nada de barras, nada de eso. Eso lo aclara la jurisprudencia citada. En esa decisión que le acabo de mencionar, se previó lo siguiente, abro comillas. En cuanto a los tres últimos elementos, es evidente que sobre los mismos no procedería el comiso, pues no se advierte que sean producto directo o indirecto del delito, ni que hayan sido utilizados como medio o instrumento para su ejecución. Diferente es que puedan permanecer bajo custodia de la Fiscalía, óigase bien, señor fiscal, diferente es que puedan permanecer bajo custodia de la Fiscalía por tratarse de evidencia física necesaria para la investigación o indagación, parágrafo primero del artículo 86 de la Ley 906 de 2004, o devolverlos a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean ineludibles para tal fin, artículo 88 y viden, cierro comillas. Abro comillas. Luego, en relación con el procedimiento de incautación de los mencionados elementos, celulares, cocaína, recibo, agenda y esfero, el fiscal, óigase bien, señora fiscal, el fiscal no estaba obligado a solicitar el control del juez de garantías, ya que se itera sobre ellos no procedía el comiso. Cierro comillas. Y eso también, eso ya, señora fiscal, a ustedes como fiscalía se lo han decantado en una directiva que creo que usted no conoce, o por lo menos así lo dejó entrever con la insistente manifestación que hizo. Usted no conoce entonces el contenido de la directiva número 0002 del 26 de agosto de 2020, abro comillas, por medio de la cual se establecen lineamientos generales respecto a la solicitud de medidas cautelares con fines de comiso, cierro comillas. Allí se dice cuáles son los lineamientos que usted debe agotar como delegada a la Fiscalía y ante todo, sobre qué se podrá solicitar el comiso o la afectación a través de esa medida cautelar que tampoco tuvo usted en cuenta. Más allá de esa circular que a mí no me obliga, la obliga es a usted, señora fiscal, no a mí, porque eso es simplemente unas directrices, un acto administrativo para ustedes los fiscales. A mí lo que me obliga la jurisprudencia inicialmente citada y la normatividad
artículo 82 al 85. Y aquí yo debo hacer precisión en qué usted inobservó y cuál es la omisión por parte de la Fiscalía en este asunto en particular. Está bien de que el artículo 82, el legislador previó sobre qué procede el comiso. Y allí claramente, en principio, se advierte que el comiso procede, en el caso de la especie, sobre aquellos, abro comillas, sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo, cierro comillas. Si usted observa esa normatividad, artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, en su descripción normativa, atendiendo la interpretación gramatical, trae un aspecto disyuntivo no copulativo, por eso trae o. Pero ello no es suficiente, señora fiscal, para que esta jueza de garantías tome esa medida cautelar jurídica de suspensión del poder dispositivo. A usted le faltó analizarlo en contexto. La parte final de ese inciso primero, ese artículo 82, advierte lo siguiente, abro comillas, sin perjuicio, óigase bien, usted entendió con perjuicio, y es sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe, cierro comillas. Abro comillas, en ese mismo parágrafo de ese artículo dice lo siguiente, abro comillas, para los efectos del comiso se entenderán por bienes todos los que sean susceptibles de valoración económica. El rodante sí lo puede ser. Sobre ello no habría reparo alguno. Pero note usted lo que dice seguidamente, o sobre los cuales pueda recaer el derecho de dominio, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos. Cierro comillas. Y como acertadamente lo indicó el señor delegado del Ministerio Público, en el último aparte del inciso segundo del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, abro comillas, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros, cierro comillas. ¿Qué quiere significar ello? Que para que proceda esa medida jurídica de suspensión del poder dispositivo, como lo plantea el artículo 83, inciso primero del Código de Procedimiento Penal, frente a lo cual hace alusión el artículo 85, inciso segundo, donde se dice, abro comillas, cuando se constate algunas de las siguientes previstas, de las circunstancias previstas del artículo 83, cierro comillas. Entonces, ¿qué es lo que se debe revisar? De un lado, que ese bien pueda ser valorado económicamente, no hay reparo en ello. Segundo, que haya sido utilizado, entre otras cosas, como para la comisión del delito doloso, tampoco habría reparo. En lo que hace el reparo, y en lo que afectaría derechos de terceros que pueden ser de buena fe, y que, como tiene esa presunción, le correspondía a usted, señora fiscal de Reibarla, tiene usted que acreditar cuál es el título jurídico de ese rodante. Es decir, quién es su propietario, quién es su poseedor, quién es su legítimo tenedor. Amén de que, o en suma, se trata de un inmueble susceptible de registro, susceptible de registro en la oficina correspondiente. Y si usted observa, como lo acertadamente lo indicó y lo subrayó el señor defensor, en ese informe investigador del laboratorio de FPJ-13, que no demuestra nada de ello porque solamente se traduce en establecer los sistemas de técnicos del rodante, en la parte final de ese informe, en el acápite 10 observaciones, se consignó lo siguiente, abro comillas, se debe confirmar la documentación con la Secretaría de Tránsitos donde se encuentra matriculado el automotor motivo de estudio, cierro comillas, y ello brilló por la ausencia. Y es más preocupante aún, porque si se recuerda, y yo debo decírselo a usted, señora fiscal, la Fiscalía General de la Nación es una sola entidad. Que aquí vengan uno o dos funcionarios que la representen, eso no los exime para demostrar en debida forma su pretensión. Y desde ayer recuerdo yo que el delegado del Ministerio Público le hizo la observación al fiscal de que para la procedencia y la solicitud de esa petición de suspensión del poder dispositivo se requería, entre otros, ese elemento material probatorio que demostrara quién era el tenedor, poseedor o propietario. Y nada se hizo. Es decir, escindida los funcionarios de la Fiscalía.
pretendiendo que era suficiente entonces aquí presentar un informe de las características de un rodante para que yo despachara favorablemente la pretensión de suspensión del poder dispositivo, arrollando derechos fundamentales de terceros que se presumen de buena fe. Ello sería inaudito, porque yo vulneraría el derecho al debido proceso y en suma el de contradicción que le pueden asistir a ellos. No se causaría aquí ningún detrimento, habida cuenta de que ya están a buen recaudo de la Fiscalía, ya está jueza de garantías, en el día de ayer legalizó el procedimiento de incautación de ese rodante y como acertadamente lo indicó el delegado del Ministerio Público, ese artículo 85 no prevé una temporalidad límite para esa solicitud de suspensión del poder dispositivo. Pero yo como garante de derechos fundamentales, no solamente del procesado, sino de todos los actores que puedan verse involucrados en esta sistemática contendencia adversarial, pero ante todo por el orden jurídico, que yo debo prevalecer esa vigencia, ese orden justo, quedaría atropellador que yo en esta oportunidad, a sabiendas de esas omisiones por parte de la Fiscalía desde el punto de vista demostrativo, con cualquier elemento material probatorio, para acreditar lo que aquí se echa de menos, yo pese a ello tome una decisión tan drástica como la de suspender el poder dispositivo, es decir, tomar esa medida cautelar jurídica prevista en el artículo 83 en concordancia con el 85. En ese orden de ideas y atendiendo lo ya expuesto, es que esta jueza de garantías no dispone la suspensión del poder dispositivo de ese rodante solicitado por parte de la señora fiscal, atendiendo las circunstancias que han quedado aquí decantadas y en suma la omisión demostrativa en lo que respecta a los terceros de buena fe o titulares o propietarios o poseedores de ese rodante y nada se dijo al respecto. La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos de reposición y de apelación. Señora fiscal. Sin recurso, señoría. Gracias. Señor defensor. No deseo interponer ningún recurso frente a la decisión. Gracias. Gracias. Señor delegado del Ministerio Público. Sin reparo, señora juez. Gracias. Gracias. Como quiera que no se interpuso recurso alguno frente a la decisión acabada de adoptar, la misma queda debidamente ejecutoriada. Le damos paso a la última solicitud. Esto es de medidas de aseguramiento. Señora fiscal, le otorgo a usted el uso de la palabra para que pueda sustentarlo y acreditarlo pertinente y conducentemente. ¿Tiene el uso de la palabra, señora fiscal? Señora juez, ¿me permite un momento el uso de la palabra? Sí, señor. Aprovechando la concentración de estas audiencias y que ya se ha leído muchas veces el insumo, en especial para la medida como es el informe de captura en flagrancia, si en desarrollo del artículo 10, que no afecta la presunción de inocencia, le sugiero de manera respetuosa al señor defensor y a la señora fiscal si dan por conocido el contenido de ese informe para que la fiscal nuevamente no lo vaya a volver a leer y simplemente entre a cumplir el inciso segundo del 308 y obviamente soportar los fines constitucionales. Es decir, es una economía, es un pacto, es una estipulación que la autoriza el artículo 10 de la Ley 906 del 2004. Es una sugerencia simplemente para darle mayor celeridad a esta audiencia. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor delegado del Ministerio Público. Es válida su observación, solamente que yo como garante de el orden jurídico, insisto, y el principio de legalidad, tendré que contar con la anuencia tanto de la Fiscalía como del defensor. En ese orden de ideas, señora fiscal, ¿usted ve reparo alguno de que se entienda incorporado ese contenido de ese informe de captura en flagrancia también a esta audiencia para que no se repita de medida de asesoramiento o usted ve necesario que lo vuelva a hacer? Sí, señora, no tengo problemas. Sí, gracias. se puede entender así. Gracias. Señor defensor, ¿usted tiene algún reparo de que no es que se deje de hacer, sino que se entienda incorporado el contenido del informe ya dicho varias veces a esta misma audiencia de medida de aseguramiento, entendiéndolo como que de nuevo se leyó por economía procesal, no se va a repetir, señor defensor?
No tengo ningún problema, señora juez. Considero que le da mayor celeridad a la audiencia y ya está suficientemente claro desde la legalización. Gracias. En ese orden de ideas, de común acuerdo, atendiendo el principio de celeridad y economía procesal, se concluyó por la Fiscalía y por la defensa, que son los sujetos procesales, que daban por escuchado nuevamente ya el contenido del informe de captura en flagrancia en toda su extensión, como tantas veces se ha leído en audiencias preliminares, no que se deje de tener en cuenta, sino que se entiende incorporado a esta audiencia de medida de aseguramiento toda la lectura de ese informe para no repetirlo. Señora fiscal, con esa aclaración entonces le otorgo el uso de la palabra para que sustente y acredite la medida de aseguramiento teniendo en cuenta esa observación. Gracias, señoría. Bueno, los elementos materiales probatorios por los cuales sustenta la Fiscalía la medida de aseguramiento. Tenemos el informe de captura en flagrancia suscrito por los patrulleros de la Policía Nacional. Asimismo, tenemos el acta de derechos del capturado, acta de incautación de una barra metálica firmada por el señor que utilizaron para desprender el cajero. Asimismo, tenemos un celular también incautado al señor imputado, un arma de fuego tipo artesanal también incautada al señor imputado y firmada por el mismo, otra acta de incautación de una arma de fuego fabricación artesanal también incautada al señor Wilmer Ospina Lucumí, más otra acta de incautación de un celular color negro, otra acta de incautación de una barra metálica larga con 2 puntas diferentes, color oscuro, firmada por el señor imputado, también utilizado como elemento para desprender ese cajero. Tenemos cajero automático, otra acta de incautación de una barra metálica pequeña, también firmada por el señor imputado. Tenemos otra que es un celular, otra acta de incautación, celular color gris, marca azul, color azul, marca Samsung, también firmada por el señor imputado. Fotografías donde, pues, de mayor ilustración de el cajero y los daños que le produjeron al mismo. Tenemos igualmente aquí la historia clínica del señor imputado, fotocopia de su cédula de ciudadanía, anotaciones que le fueron encontradas en el SPOA de la Fiscalía, antecedentes que reposan también en la SIJIN, plena identificación del señor imputado, el estudio balístico de 2 armas incautadas al señor imputado, el estudio técnico realizado al vehículo incautado. Elementos materiales probatorios de los cuales se puede inferir fundadamente que el señor imputado es el presunto coautor o partícipe de la conducta que se investiga, de las conductas que se investigan. Bueno, remitiéndome entonces al artículo y ya de esos elementos materiales probatorios pues anotados, me remito de la inferencia de los mismos, me remito al artículo 313, numeral segundo, que son los presupuestos de carácter objetivo. Tenemos en segundo numeral que dice que son delitos investigables de oficio y el mínimo de las penas a imponer superan los 4 años de prisión. Cada delito supera 4 años de prisión. Cada delito que le fue imputado al señor aquí presente. Este nos remite a los presupuestos de carácter subjetivo de 308 de la misma normatividad en sus respectivos numerales. Primer numeral que desarrolla 309.
que la medida se muestre como necesaria, evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Bueno, vemos, consideraría la Fiscalía que no se cumpla, atendiendo que ya esos elementos materiales probatorios se encuentran a buen recaudo de la Fiscalía, sometidos a su correspondiente cadena de custodia. En cuanto a numeral, pues el imputado no tendrá opción de obstruir la justicia, tampoco los medios para llegar a ellos. En cuanto a numeral segundo, que el imputado constituye peligro para la seguridad de la comunidad, este lo desarrolla el artículo 310. Hace referencia a ese peligro para la seguridad de la comunidad. Bueno, considera la Fiscalía que el señor imputado es un peligro potencial para la seguridad de la comunidad. Igualmente estamos en presencia de varias conductas punibles que ofenden gravemente el orden jurídico y social. Vemos aquí una pluralidad de delitos. 1, atentatoria de la integridad, la vida de estos Perdón, señora fiscal, y para evitar equívocos, el consenso ve de que se introducía todo el contenido del informe de policía, el informe de captura en flagrancia. Pero eso no la relevaba a usted para que, invocando ese informe, usted indique si hay o no inferencia razonable de coautoría o no, o de autoría o no. Entonces, para que no quede eso en el tintero y no se preste para confusiones, por favor. No lo entiendo, señoría. Es decir, el acuerdo que hubo, atendiendo la observación del Ministerio Público, es de que no se va a repetir el contenido del informe de captura de flagrancia. Es decir, usted no lo vuelva a leer, pero eso no quiere decir de que usted no tenga el deber de decir si hay o no inferencia razonable de autoría o de participación. Pues claro, señoría, eso es lo que estoy haciendo. Porque ya pasó usted al segundo peldaño, que es porque la medida se muestra como necesaria. No. Apenas estoy empezando. Perfecto. Ok, ya decantado de ello, entonces le otorgo el uso de la palabra. Déjeme terminar, señoría, que apenas estoy empezando. Bueno, entonces yo decía que hay una pluralidad de delitos, señor imputado, para que usted también entienda. ¿Cuál es? Pues uno atenta contra la vida y la integridad física. ¿De quién? De los policiales que en ese momento se vieron pues que son los afectados y son las víctimas de este delito. Otro, atentatoria de la seguridad pública. ¿Por qué? Por el porte ilegal de armas que se le fue imputado, circunstancia de agresión punitiva que utilizaron en un vehículo. Otro, atentatoria de patrimonio económico. ¿De quién? Pues del banco Servibanca, porque era un cajero electrónico. O sea, todo tiene aquí sus víctimas. 3 delitos, 3 conductas punibles. Banco que fue pues asaltado, Servibanca, el día de ayer. Vemos que sí, estos bancos en los últimos días, aprovechando como ya de las circunstancias de lo que se está presentando en nuestra ciudad, en la ciudad de Cali, vemos que están violentando los bancos y reviste aún mayor peligro esa conducta punible. Cuando estas personas, o sea, el señor aquí presente y aquellos que se huyeron del lugar de los hechos, utilizan armas de fuego. Y no contento con llevar las armas de fuego, 2 armas de fuego que les fueron incautadas, sino que también se enfrentan con estos patrulleros de la Policía Nacional, con estas 2 armas de fuego contra los agentes de la Policía Nacional. Desplazándose entonces en un vehículo Mazda 323, donde la persecución, según lo que manifestaban ellas, duró ¿cuánto? Aproximadamente 20 minutos. En un vehículo usado no solamente para cometer delitos, sino también para huir del lugar de los hechos. Y también para aportar estas armas, porque es que vemos que lo más grave aquí, donde se potencializa y se agrava el delito de la seguridad pública, pues el delito de porte ilegal de arma atentatorio a la seguridad pública, pues con ello en un vehículo abarcan mayor terreno para provocarle más daño a la comunidad.
Claro, con un arma de fuego, porque no es igual ir en un vehículo y lo dejan por allá estacionado mientras cometen el delito, y pues si me persigue la policía, entonces sacamos el arma de fuego y le vamos disparando. No. Grave, es una conducta reprochable por la comunidad, es una conducta supremamente grave. Llevar armas de fuego, la conducta que cometieron ese día, ir a ese cajero, hurtarse, porque lo que pretendían era hurtarse el dinero que allí estaba, y ahí está la inferencia razonable de que cuando llegan los policías, inmediatamente salen, se huyen del lugar y dejan entonces el cajero allí en ese lugar. Aquí hay una víctima detrás de este delito. ¿Y el porte ilegal de armas? ¿Cuál? Cuando lo utilizan y disparan. ¿Qué dice el perito? Que el perito balístico dice que hay un arma de fuego que tiene vainillas percutidas porque ella fue disparada, porque el arma de fuego fue usada. ¿En contra de quién? De los patrulleros de la Policía Nacional. ¿Por qué los patrulleros sacan el arma de fuego de dotación? Porque estaban atentando contra la vida de ellos, porque le estaban disparando. Pues los policías no iban a quedarse, o iban a ir corriendo porque le estaban disparando, y entonces ahí donde viene el enfrentamiento resulta uno de ellos pues ya fallecido en el lugar de los hechos. Pero entonces me voy a los numerales. Me voy a los numerales de 308. Perdón, de 310, perdón. Dice, la continuación de actividad delictiva y probable vinculación con organizaciones criminales. Verificamos a ver si esta persona tiene antecedentes. Pues aquí dice la SIJIN que el señor Wilmer Ospina Lucumí, identificado con su cédula de ciudadanía, dice Juzgado Penal del Circuito, con funciones de conocimiento número 23. Aquí fue judicializado por porte de estupefaciente. Dice que se cancela por extinción de la pena. Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad número 1 de la ciudad de Cali. Esta está condena por porte de estupefacientes, que ya se encuentra, dice, extinta. Juzgado Penal Municipal con función de conocimiento número 5. 23 de enero de 2013. Hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva. Aquí le figura, dice, le concedió ejecución condicional suscribiendo acta de compromisoria. Esto fue en el año 2013, sí, ya hace bastante tiempo atrás, en un periodo de prueba de 2 años, de 2013, sería hasta 2015. Dice que se extingue la sentencia. La sentencia se extingue la condena. Pero igual estamos hablando de la misma persona. Y aunque se encuentre extinta, aquí vemos que hay una continuación de la actividad delictiva. Y hay una que es por delito de idéntica naturaleza que del día de ayer, que es por el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva. Aunque ya dice que la condena está extinta. Acá tenemos otro, que es otro proceso, dice 2016-32770. Esta medida de aseguramiento, Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías número 26. Este está por porte de estupefaciente. Juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad. Dice, se canceló el 8 de mayo de 2019. Dice, motivo, extinción de la pena por porte de estupefaciente. Tenemos otra que es número de proceso 2012-28685. Juzgado Penal Municipal con función de control de garantía número 16 por hurto calificado. Yo creo que ese es el mismo caso de acá arriba, sí, 28685, fue el mismo caso que ya la Fiscalía mencionó. Y nos vamos a las anotaciones. Porte de arma de fuego, vemos que es la del 7 de mayo de 2021. Fabricación, porte ilegal de arma el año 2021 está repetida varias veces. Actos urgentes, fabricación, transporte de arma del 7.
hay 7 de mayo. Sí, ese aporte de armas del 7 de mayo, o sea, del día de ayer. Y vemos igualmente que hay unas lesiones culposas. Lesiones culposas. Son lesiones culposas. Pero por el tráfico de estupefacientes, sí vemos entonces que esta persona ya fue condenada. El número de casos 2016-32770. Ejecución de penas y medidas de seguridad. Sabemos que ya cursa una sentencia condenatoria en contra del señor imputado. Y tenemos otro por acá, por el hurto calificado también. Ya fue condenado, se ha condenado 2 veces por el delito de hurto calificado y por el delito de porte de estupefaciente. Ahí considera la Fiscalía una continuación de actividades delictivas. O sea, no es la primera vez que el señor imputado se encuentra inmerso en este tipo de conductas punibles. Y me voy a enumerar dice también una probable vinculación con organizaciones criminales, pues vemos que aquí habían varias personas que se pusieron de acuerdo, que hubo ese acuerdo de voluntades, que yo les imputé es más en la tentativa de homicidio, algo que tiene que ver con la zozobra que generan en la comunidad. No tengo las pruebas de decir si es que pertenecen a la organización tal, no la tengo, pero sí es controvertible y se puede decir porque no estoy diciendo que lo son, es una probable, porque eran 5 personas, eran varias personas, quedó esta persona y la otra que resultó fallecida, más otras 3 que huyeron y del lugar de los hechos. Se podría dar la probabilidad que pertenecen a una organización criminal. La mera probabilidad, atendiendo que eran tantas personas unidas para la comisión de tantos delitos, de 3 delitos, seguridad pública, tentativa de homicidio y hurto. Y entonces yo me voy al número de delitos que se le imputa y la naturaleza de los mismos. ¿Cuántos delitos se le imputaron aquí al señor? Pues se le imputaron 3. Señor imputado, ¿cuáles? Tentativa de homicidio con circunstancias de agravación punitiva. Segundo, porte ilegal de armas con circunstancias de agravación punitiva en concurso homogéneo por el mismo delito. Otro, hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva con sus respectivos agravantes, 2 agravantes. Tenemos entonces que sí se cumple también este numeral segundo, número de delitos que se le imputa y la naturaleza de los mismos. Se le imputaron el numeral 10º y el numeral 11 del Código Penal. Y en cuanto a numeral 4, la existencia de sentencias condenatorias vigentes, pues ya no están vigentes, pero sí fue condenado. O sea, aquí una persona registrada con los nombres del señor Lucumí, que en aquella ocasión, cuando fue condenado, cometió varios delitos y fue condenado en su momento, pero que ya no se encuentran vigentes. Pero sí hay una continuación de la actividad delictiva. El numeral 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas, se utilizaron armas de fuego. ¿Cuántas armas? Se utilizaron 2. 2 armas de fuego. Una con vainilla percutida. ¿Quién lo dijo? Pues el perito que realizó el estudio balístico. No lo digo yo porque yo no sé de armas. Pero el perito manifestó en su informe balístico que una de esas armas tenía vainilla percutida. Luego entonces considera la fiscalía que la usaron, la utilizaron. ¿Para qué? Para arremeter en contra de los patrulleros de la Policía Nacional en el momento de que aquellos iban en persecución de estos. Se consideró que sí, la utilizaron esta arma de fuego, la usaron para repeler a los patrulleros de la Policía Nacional. En numeral, yo me voy a numeral tercero, el 308. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Yo considero que, bueno, este nos lleva al 312. Este habla del arraigo familiar del señor imputado. Pues sí, ahí hay un arraigo familiar.
fue verificado por parte de los servidores de policía judicial adscritos a la SIJIN. Pero lo que considero es que esta persona realmente no tendría, bueno, nos vamos a otro numeral, que ya es el último. El numeral segundo. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asume frente a este. Ese numeral segundo, gravedad del daño. Por supuesto que hay una gravedad del daño, supremamente grave, diría yo. Pues llegar a un cajero, a desprenderlo de su lugar de origen, a hurtarle lo que ese cajero, el dinero que tiene ese, afortunadamente la policía llegó al lugar de los hechos, si no, el delito hubiese quedado quizás en la impunidad, porque eso era lo que pretendían ellos. Llega la policía y de una emprenden la huida. Y salen en el carro todos. Y claro, se van en contra de la policía. Y no solamente eso. No solamente eso, porque es que existe igualmente un potencial de daño determinado hacia estos patrulleros, hacia los dueños de esa entidad bancaria. Igualmente vemos que un arma de fuego pues cuenta con toda la capacidad para violentar la seguridad pública. Y aquí fue doble, eran 2 armas de fuego. 2 armas de fuego con vainillas percutidas que ya habían sido disparadas. ¿A quién? A los patrulleros de la Policía Nacional. Ese es un daño grave, supremamente grave. Y la actitud, claro, grave la actitud que asumieron ellos en contra de quién, de los patrulleros. De esos patrulleros. ¿Y por qué la fiscalía imputó el delito de tentativa de homicidio? Pues por eso, porque se fueron en contra. Es que son los mismos patrulleros que están diciendo allí. Es que vea, tuvimos que sacar nuestras armas de dotación para detener la violencia, la amenaza latente en contra de nosotros, los patrulleros de la Policía Nacional. De eso, y ahí están esos elementos materiales probatorios, y son ellos los que lo están manifestando en ese informe de captura en flagrante, que no le volví a dar lectura por consenso aquí del señor procurador y del señor defensor. Y entonces nos vamos al tercero. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro anterior, de que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Considera la Fiscalía que se cumple. Se cumple porque es una persona, vea, que ya anteriormente, en el año 2003, en el año 2016, pues esta persona ya fue judicializada, ya fue condenada por delitos de hurto, calificado por delito de porte estupefaciente, y que el día de ayer, ya no, por un delito que sí es por el mismo que cometió anteriormente, pero porte de arma, tentativa de homicidio, atentar contra la patrulla de la policía. Esto es supremamente gravísimo, señor imputado. Yo considero que realmente no tiene voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Ya usted era para que hubiese reflexionado respecto de sus comportamientos delictivos, pero no, usted está haciendo caso omiso de lo que le dictan estas normas penales y procedimentales. ¿Y qué hace? Lo que le demanda su voluntad. Entonces, ¿qué pasó ayer? Que usted se reunió con aquellas personas, no fue usted solo, sino se asoció, porque se asociaron varias personas para la comisión de esta conducta e ir a un banco y desplegaron toda esta acción con 5 personas, ir al banco, así robémonos el cajero y saquémosle la plata y llevémoslo, y resulta que ya más adelante, como se percata la policía, entonces vamos a dispararle a los policías para que el delito quede en la impunidad. Siempre tratando de que el delito, la conducta quedara en la impunidad, porque eso era lo que pretendía el momento en que utilizaron el carro, el vehículo, que se podían, claro, desplazar con facilidad por todas las calles de Cali. Y fueron 2 barrios, un recorrido bastante largo para cuando los policiales lo detuvieron a usted. Y de ese enfrentamiento está la prueba que resultó uno de ellos fallecido, el acompañante de este señor. Entonces yo considero que si tuviera voluntad igualmente para sujetarse a la investigación, a la persecución penal, y es que, vea, con esta huida del día de ayer, cuando los policías ven, eso indica que esta persona con unas penas tan
Pues las penas son supremamente altas. O sea, no considero que se va a quedar ahí, sí, esperando que lo llame la fiscalía. No, no, señor, esperando que sea vencido en juicio. Pues no, señor, considera la fiscalía que realmente usted no tiene voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena, sobre todo cuando usted ya conoce las circunstancias de volver a delinquir, porque no es la primera vez que lo hace. Si la tuviera aquí, no estaría hoy respondiendo por 3 delitos. Lo que le decía ya, este artículo era abstenerse en el futuro de continuar en el ejercicio de esta actividad delictiva, señor Lucumí, y usted ha hecho caso omiso a ello. ¿Qué va a hacer usted? Está poniendo en riesgo, continúa poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad, portando armas de fuego y ahora aún más grave, utilizando vehículos para desplazarse en los mismos y con otras personas, asociándose con otras personas. Bueno, es por ello entonces, señoría, considera la Fiscalía que cumpliéndose tanto ese factor de carácter objetivo como de carácter subjetivo y que queda demostrado esa inferencia razonable con esos elementos materiales probatorios relacionados por la Fiscalía en esta audiencia, considera que se hace necesario, adecuado, proporcional y razonable frente a esos presupuestos de orden constitucional, imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva, tal como lo establece el artículo 307, literal A, numeral primero. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. Y vemos que se cumple esa inferencia de autoría y participación. Detención preventiva en establecimiento de reclusión, artículo 307, literal A, numeral primero, en contra del señor Wilmer Ospina Lucumí, identificado con la cédula de ciudadanía 1143 962 388. Es la medida de aseguramiento que solicita la Fiscalía. ¿Para qué? Pues para proteger a la comunidad, atendiendo que este es uno de los fines esenciales constitucionales, protección a la comunidad y a las víctimas de estos hechos. Evitar igualmente que esta persona continúe transgrediendo el ordenamiento jurídico, que continúe en ese círculo vicioso de la criminalidad. Esa es la finalidad. Y proteger a estas víctimas, porque es que aquí hay víctimas de estos delitos. Y la única forma de frenar el comportamiento delictivo del señor imputado es, pues, solicitarle una medida de aseguramiento donde detención preventiva en establecimiento carcelario, atendiendo la gravedad que reviste estas conductas delictivas. Igualmente, vemos aquí los elementos que ya, pues todos los relaciones de esos elementos materiales probatorios de lo que se puede inferir que esta persona es el presunto autor o partícipe de la conducta que se investiga. Esto, señoría, y en cuanto a estos elementos materiales probatorios, pues la Fiscalía ya le dio traslado, pues considera igualmente la Fiscalía que no voy a pedir una de las no privativas, porque realmente aquí sería, mejor dicho, esto es, o sea, las no privativas son meros compromisos. Si no ha cumplido ni siquiera, vea, aquí con una sentencia es condenatoria, el día de ayer otra vez está por allá delinquiendo, mal haría la Fiscalía en solicitarle una de las no privativas de la libertad. Aquí eso sería impertinente. Imperdonable, diría yo. Entonces, la medida de aseguramiento que solicita la Fiscalía, señoría, detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del señor Wilmer Ospina Lucumí. Sí, Wilmer Ospina Lucumí. Esto, señoría, y esos elementos materiales probatorios, como ya le decía anteriormente, fueron enviados a los respectivos correos electrónicos de su señoría. Yo pienso que ya el señor defensor también tiene los elementos materiales, que son los mismos de ayer, que le dio traslado el doctor Hermenegildo. Señora fiscal,
escuchando atentamente su presentación, le pregunto, respecto de los antecedentes que usted acaba de mencionar, que habló de un oficio, a esta juez de garantía solamente se le envió una serie de pantallazos de unos SPOA, nada más. No observo ningún oficio. ¿No tiene los antecedentes? No, está la solicitud que se hace, pero la respuesta en oficio que usted ha mencionado no está. Entonces, ¿Usted lo tiene, señor defensor? No, señora juez, efectivamente no tengo. Tampoco tiene el defensor, usted lo tiene, señor procurador. Y yo se los envío. Pues el doctor no tengo correo. Doctor Elos no tengo correo electrónico. Envíelo por favor al correo electrónico del juzgado y el juzgado se encargará de enviárselo al defensor y al delegado del Ministerio Público por Economía Procesal. Por favor. Señorita, gracias. Señora juez. Sí, señor. Yo le quería hacer una petición muy respetuosa en aras a que desde las 9 de la mañana pues estamos conectados, ya vamos para 4 horas prácticamente de audiencia, pues algunas interrupciones, pero pues igual la concentración tiene que estar al máximo y pues en aras de que ya se escuchó a la Fiscalía General de la Nación y de que esta defensa cuenta con unos elementos materiales probatorios tipo video en este momento que está recaudando y los está sintetizando para mostrarlos en su intervención, señora juez, le solicitaría que suspendamos la audiencia por un término pues prudencial para que pues tanto la defensa como los demás intervinientes alcancen pues a almorzar y también a sintetizar estos videos para que ustedes los conozcan previamente. Igual pues también será utilizado las herramientas de compartir pantalla si usted así lo permite. Y pues viendo que la Fiscalía pues queda pendiente de enviar un elemento material probatorio, le solicitaría, señora juez, que suspendiera esta diligencia por un tiempo prudencial para los fines que acabo de denunciar. No veo ningún reparo, pero primero, por favor, esperemos que la señora fiscal envíe ese oficio que ha hecho alusión. Una vez lo envíe, lo tengamos ya todos, entonces podría hacer el receso de 1 hora para que tomemos alimentos, usted reorganice lo de los videos y los pueda presentar y que queden consignados en el registro de audio, por favor. Bueno, permítame que el señor procurador. Señoría, como quiera que por el derecho a la última palabra, la defensa será la última en intervenir. No veo reparo alguno y así le solicito a usted que me autorice la intervención antes de que decrete el receso, sin que ello quiera decir de que me voy a separar de la concentración de las audiencias una vez se reanude. Frente al insumo que está presentando la Fiscalía, tiene el mismo alcance de los que dio traslado, porque ahí al final aparecen las anotaciones si terminaron con sentencia. Entonces considera el Ministerio Público que tiene el insumo para pronunciarse sobre el pedimento que ha elevado la señora fiscal. Muchas gracias. Gracias, señor procurador, pero sí, no podría yo otorgarle el uso de la palabra ahora, antes del receso, porque usted tendría que tener visto lo que va a suministrar el señor defensor como elemento material probatorio de contraargumento a lo presentado por la Fiscalía. Es decir, yo les otorgaría a usted el uso de la palabra, señor procurador, pero una vez el señor defensor acredite esos elementos, a no ser que, ¿sí me hago entender? A no ser que usted no vea viable referirse a los elementos materiales probatorios allegados por parte de la defensa. No sé qué pueda decirme al respecto. De manera respetuosa, considero de que en esta sistemática la garantía que le asiste a la defensa técnica es la última palabra, o sea, sí, cerrar, perfecto. no que el sí. Ministerio Público lo haga al final, pero si la defensa en su estrategia considera viable renunciar a esa última palabra y que el Ministerio Público incursione después de que ellos lo hayan hecho, y no hay ningún problema, entonces usted decidiría, pero que la defensa lo informe, porque si la defensa no lo informe, haría intervención en este momento porque terminó la Fiscalía y ya los elementos
ya usted decidiría sobre el particular. Sí, yo entiendo su planteamiento, señor procurador, porque incluso eso está arreglado en el artículo 306, inciso segundo. Ese artículo 306, inciso segundo, claramente y expresamente advierte que, abro comillas, escuchado los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su apoderado y la defensa, en ese orden, es que esta jueza finalmente se va a pronunciar. Pero lo que yo veo es que, ¿qué puede pasar? De que como el señor defensor va a revelar o suministrar unos videos, si usted ya ha sustentado, tocaría de nuevo volverle a otorgar el uso de la palabra para que usted se refiera a esos elementos materiales probatorios allegados por la defensa, sobre todo porque son de tipo digital o de video. Entonces, no sé, me parece que es repetir por economía procesal o celeridad esa presentación suya. Señor defensor, ¿usted ve viable, atendiendo lo indicado por el procurador, que una vez usted se manifieste y presente sus elementos materiales probatorios, se pronuncie el delegado del Ministerio Público, o prefiere que el delegado del Ministerio Público, tal y como aparece en el artículo 306, inciso segundo, primero haga su intervención antes que usted, señor defensor? Señora juez, respetuosamente le solicitaría a usted como directora de esta audiencia que la intervención se haga tal cual como usted había pactado inicialmente. Sí me parece importante al menos que antes del concepto que emite, en este caso la Procuraduría General de la Nación, el delegado que está aquí, al menos vea los videos para que pues él se elabore una concepción y así pues termine su concepto, pero sí tener la última palabra esta defensa, o sea, como lo había planteado inicialmente. Entonces, listo. Entonces, en ese orden de ideas, advierto que queda en el limbo lo que yo quería prever. En ese orden de ideas, atendiendo el artículo 306, inciso segundo, le voy a otorgar el uso de la palabra al delegado del Ministerio Público para que desde su rol se refiera a esa pretensión de medida de asesoramiento elevada por parte de la Fiscalía. Luego a la defensa para que haga su manifestación de contraargumento o tesis defensiva o oponerse, si a bien lo quiere, frente a lo solicitado por la Fiscalía y presente sus elementos materiales probatorios. Y de nuevo, luego de ello, le otorgaré el uso de la palabra, si a bien lo tiene el delegado del Ministerio Público, si quiere referirse a esos elementos materiales probatorios que entrega la defensa. En ese orden de ideas, le otorgo entonces el uso de la palabra, señor delegado del Ministerio Público, antes de tomar el receso de la hora para que usted se refiera entonces a esa pretensión elevada por parte de la señora fiscal. Gracias, señora juez. Yo le rogaría, y disculpe, que ¿Sí? el señor defensor entienda en un momento dado el mensaje que está dando la directora de la audiencia, porque el legislador no autoriza intervenciones y luego más intervenciones a medida que van interviniendo los sujetos. Se le ha considerado que usted tiene derecho a la última palabra, o sea, el del cierre, pero ello no impide, si es su interés, que el Ministerio Público se pronuncie sobre los insumos que usted va a presentar para decisión de la señora juez, que el Ministerio Público pueda intervenir de último. Es decir, usted estaría renunciando a ese derecho a cambio de que el Ministerio Público conozca los elementos y en su intervención, conocida la de la Fiscalía y la suya, pueda en un momento dado presentar sus argumentos. Porque en este momento, así usted me dé traslado, yo no me puedo pronunciar sobre los mismos porque usted no lo ha incorporado y no sabe de los mismos qué le va a incorporar a la audiencia. Entonces, le insisto de que si usted está interesado que el Ministerio Público revise las dos orillas, la de la defensa y la de la fiscalía, para que emita pronunciamiento sobre el pedimento que ha elevado la fiscalía y sobre la adopción que debe tomar la juez, que usted lo haga y me deje al final, cuando ya conozca su intervención y los elementos en que lo soporta. Insisto de manera respetuosa, si no lo considera bien, procedo a cumplir la orden de la señora juez que me ha dado la palabra para pronunciarme sobre el pedimento de la fiscalía. Gracias. ¿Ha logrado escuchar, señor defensor, lo que pretende el señor delegado del Ministerio Público? Que usted, que tiene ese derecho de la última palabra, decida
si lo procedente es que desde ya se pronuncie el delegado del Ministerio Público conforme ese turno que le asigna el artículo 306, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, o que usted renuncia a tener ese derecho a la última palabra y prefiere que el señor procurador se pronuncie al final cuando ya haya escuchado también y revisado los elementos materiales probatorios que usted presenta. ¿Qué tiene para decir al respecto, señor defensor? ¿Cuál de las dos hipótesis? Sí, señora juez, efectivamente he entendido claramente digamos, el orden establecido en esta actuación procesal y considero, señora juez, después de analizar estas observaciones, que de acuerdo a la estrategia jurídica de la defensa para esta diligencia y frente a estos hechos en particulares que estamos viviendo en una situación de paro y los elementos que voy a mostrar, sí le pediría, sí renunciaría al derecho a la última palabra y sí consideraría que el concepto del representante del Ministerio Público sería importante al final y pues podría ser un punto de vista interesante teniendo las dos posturas para que usted finalmente tome la decisión. Entonces renuncio y pues queda expresamente por esta ocasión, para este caso, a hablar de último. Perfecto, señor defensor. Ya ha escuchado usted, delegado del Ministerio Público, que el señor defensor, de manera expresa en esta audiencia, ha renunciado a tener ese derecho a la última palabra que le asigna ese artículo 306, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, porque de conformidad con esa tesis defensiva y esa labor defensiva, prefiere que el delegado del Ministerio Público escuche y revise los elementos materiales probatorios que la defensa va a presentar. En ese orden de ideas, señor delegado del Ministerio Público, usted por esta oportunidad tendrá el uso de la palabra luego de que el señor defensor intervenga y presente los elementos materiales probatorios que sirven de sustento de su tesis defensiva. ¿Me hago entender, señor delegado del Ministerio Público? Perfectamente, sin perjuicio que en un momento dado la Fiscalía pueda pedir el uso de la palabra cuando finalice la intervención de la defensa. Gracias. Gracias. En ese orden de ideas, atendiendo lo ya aquí presupuestado, es la 1:09 de la tarde, haré un receso entonces de 1 hora para irnos a almorzar y luego se le otorgará el uso de la palabra al señor defensor para que sustente y acredite su extremo procesal frente a esa solicitud que medida de accionamiento ha elevado la señora fiscal. Gracias. Nos volveremos a ver a las 2:10. Señora juez, sí, señor. El señor defensor nos habla de unos insumos para la audiencia. Sí. Estos insumos ya los tiene, porque si los tiene, que por favor se los dé a la Fiscalía y al Ministerio Público para que los vamos revisando, así como la Fiscalía lo hace, porque si nos va a irrumpir en 1 hora y ni siquiera los mismos le han llegado, ¿cómo haríamos? Entonces, el primer punto, ya tiene elementos que va a usar en la audiencia. Si es así, que nos dé traslado. Si le faltan algunos, pues al momento de iniciar la intervención, si no los tiene, pues ya no podrá hacer uno de ellos. Entonces, esa es la pregunta respetuosa que le elevo al señor defensor. Si tiene elementos que va a usar en la audiencia, dénoslos por favor, y a medida del transcurso de la hora, si le llegan los otros, nos dé traslado a los mismos. Muchas gracias. Gracias, señor delegado del Ministerio Público. En respuesta a ello, ¿qué tiene para manifestar, señor defensor? Sí, señora juez, le haría una petición muy respetuosa a usted como directora de este proceso. La primera es que estoy tratando de hacer todo lo posible, sino que como son algunos videos, usted sabe que hay algunos problemas y no me gusta enviar las cosas de una manera desordenada o desorganizada que cause algún tipo de malinterpretación o enredo de parte del juzgado y los demás sujetos procesales. Señora juez, por eso solicitaría, y en aras de que veo el tiempo y pues que también necesito almorzar, solicitaría un plazo de 1:30, señora juez, y me comprometo en la primera media hora a enviar los elementos materiales para que ustedes los puedan revisar también previamente. Perfecto, perfecto. Así entonces, decantado, se otorga 1:30 para ese cometido. Primero, para que almorcemos. Segundo, para que en esa primera media hora el señor defensor organice los videos que tiene y se los envíe
tempranamente a Fiscalía, Ministerio Público y a esta jueza de garantías. Y que de tal manera que dentro de 1 hora y media, contados a partir de ahora, 1:11 de la tarde, podamos nuevamente estar aquí conectados para darle entonces viabilidad y continuar con esta audiencia. En ese orden de ideas, itero, se otorga un receso de 1 hora y media, contado a partir de la 1:11 de la tarde, y en esa primera media hora se compromete el señor defensor a entregar esos videos a la Fiscalía, Ministerio Público y a esta jueza. Nos veremos entonces en 1 hora y media. Gracias. Gracias.